Do it. Saludos, formas de vida consciente. Continuando con la aplicación de materiales PBR en Blender 3.6 y 4.0, en esta ocasión abarcaremos la textura de Ambient Occlusion AO y su aplicación. No olviden dar like, suscribirse y activar notificaciones. AO. La textura AO o Ambient Occlusion tiene la finalidad de simular el detalle de las sombras en cavidades o sombras generadas por contacto entre partes de objetos. La oclusión ambiental hace referencia al aspecto de evitar que la luz llegue a ciertos lugares de los objetos. En esta medida, las partes blancas de la textura serán las partes sin oclusión ambiental, y las partes negras estarán ocluidas a la luz. Si en algún material PBR la textura AO no viene incluida, se debería asumir que ya se encuentra unida a la textura de color o albedo. Sin embargo, no se tendría un control total sobre la oclusión ambiental de dicho material. Basados en los videos anteriores, teníamos ya esta configuración para los PBRs básicos en la versión 3.6 y en la versión 4.0. Los métodos de trabajo para el Ambient Occlusion funcionarán bien en ambas versiones. Para ver más claramente el efecto, vamos a proceder a desconectar todos los nodos y solo enfatizar en los que utilizaremos para trabajar. Al final veremos el resultado general. Si tenemos algún modificador, también lo vamos a desactivar. Vamos a priorizar la sección de trabajo con la textura de color. Tampoco necesitaremos estos dos modificadores, así que los desconectamos y los podemos enviar a un lugar donde no nos confunda. Vamos a trabajar más que todo la conexión entre el color y el nodo principal. Hacemos lo mismo en la versión 3.6. Iniciaremos arrastrando la textura de Ambient Occlusion. Podremos diferenciarla porque es una textura que está con blancos y negros y tiene partes oscuras donde deberían estar las hendiduras de la textura. La soltamos en el shader. Vamos a acomodarla debajo de la textura de color y cambiamos el color space a non-color. Ahora Shift A y en el buscador escribimos la palabra mix y seleccionamos el mix color. En versiones anteriores a la 3.6, este nodo se encuentra con el nombre Mix RGB. Procedemos a conectar el color o albedo a la entrada 1 o A de el Mix Color. Luego conectamos la salida del AO a la entrada 2 o B de nuestro mezclador. El resultado o salida del mezclador lo conectamos a la entrada Base Color del nodo principal. Ahora cambiamos la opción del mezclador de Mix a Multiply. En caso de existir un Texture Coordinate y un nodo Mapping, vamos a hacer la conexión de la salida del Mapping a la entrada de la textura AO para sincronizar las escalas. Una vez hecho esto, ya podemos ver el resultado con el Ambient Occlusion o sin el Ambient Occlusion. Si ponemos el factor en 0, solo veremos el efecto de la textura de color o albedo. Y mientras más vayamos subiendo, vamos a notar más el efecto de nuestro AO o Ambient Occlusion. En este punto también podemos añadir un Color Ramp. Shift A, Search y Color Ramp. Lo colocamos en medio del AO y el mezclador. De esta manera podemos enfatizar el Ambient Occlusion, o si deseamos también seleccionar este marcador y darle algún tinte a nuestras sombras. Tiene que ser un color oscuro para que se pueda notar. Y ahí podemos observar ese tinte rojizo, o también podemos utilizar un tinte verdoso. Después de arrastrar la textura y cambiar su espacio de color a non-color, conectamos también el mapping si es que este se encuentra. Shift A
y creamos un mezclador, Mix Color o Mix RGB. Conectamos el color a la primera entrada y conectamos el Ambient Occlusion a la segunda. La salida a la entrada Base Color del nodo principal. En el modo de mezcla seleccionamos Overlay y vamos a conectar la salida alfa del AO al factor de mezcla del Overlay. Shift A, Color Ramp, y podemos conectar este Color Ramp entre el AO y el mezclador. Con esto podemos intensificar la presencia de las sombras de oclusión. También podríamos elegir algún color de tinte para esas sombras. Este último método podemos considerarlo el definitivo y el más recomendado, debido a que tendremos más control de la textura AO. Iniciamos como en los anteriores arrastrando la textura, cambiando el espacio de color a non-color, y en caso de existir las coordenadas y el mapping, conectando el vector con el vector. Ahora añadimos un mezclador, Shift A, Mix Color o Mix RGB. Hacemos la conexión correspondiente, color a la primera entrada y el AO a la segunda entrada. La salida al Base Color del nodo principal. Cambiamos el modo de mezcla a Multiply. Y la diferencia de este método es que tendremos el control sobre el factor. Para ello debemos crear lo siguiente, Shift A y escribimos Diffuse. Vamos a dejar el Diffuse en color blanco que nos servirá como aspecto neutro. Shift A y en el buscador elegimos Shader to RGB. Eso nos permitirá el control sobre la luz. Shift A y creamos un Color Ramp. Vamos a realizar la conexión del difuso a la entrada Shader del Shader to RGB y la salida de color a la entrada FAC del Color Ramp. Por último, vamos a conectar la salida del Color Ramp a la entrada factor del nodo mezclador. Ahora invertimos los colores en el Color Ramp. Este Color Ramp nos permite controlar la afección de nuestras sombras de oclusión. Si bien el efecto es más discreto, esto reacciona a la luz global. Y no solamente es un efecto de la textura como en los casos anteriores. Puedo utilizar otro Color Ramp entre el AO y el mezclador para enfatizar la presencia de sombras. De esta manera, en función a cómo la luz se encuentre incidiendo en el objeto, el Color Ramp de arriba nos permitirá controlar esa incidencia. Ahora vamos a ver el efecto del Ambient Occlusion con el resto de texturas PBR conectadas. Y tendríamos esta configuración y nuestro resultado se vería así. Para ver el proceso completo de la aplicación de todas las texturas PBR, tanto en 4.0 como en 3.6, pueden ver toda la lista de reproducción que detallará el trabajo con las texturas anteriores. Gracias por ver el video. No olviden dar like, suscribirse y activar notificaciones.